La visión del Valle de Huesos Secos es una de las más dramáticas y significativas en el libro de Ezequiel. Este episodio no solo proporciona una vívida imagen de la restauración de Israel, sino que también ofrece profundas lecciones espirituales y teológicas que han resonado a través de los siglos. En Ezequiel 37, 1 al 2, el profeta es llevado por el Espíritu de Dios a un valle lleno de huesos muy secos. La imagen es desoladora y representa la muerte y la desesperanza absoluta. Los huesos secos simbolizan a Israel en su estado de exilio y desolación, separados de su tierra y de su Dios. Ezequiel 37, 3 relata cómo Dios pregunta al profeta, ¿podrán revivir estos huesos? Esta pregunta desafía a Ezequiel y a los lectores a considerar el poder de Dios para traer vida a lo que está muerto. La respuesta de Ezequiel, Señor Dios, tú lo sabes, refleja una profunda fe en el poder soberano de Dios. En Ezequiel 37, 4 al 6, Dios instruye a Ezequiel a profetizar sobre los huesos, diciéndoles que oigan la palabra del Señor. Dios promete que infundirá espíritu en ellos y volverán a la vida, y cubrirá los huesos con tendones, carne y piel. Este acto de profetizar sobre los huesos simboliza la proclamación de la palabra de Dios sobre una situación aparentemente sin esperanza. Los versículos 7 al 8 describen cómo, mientras Ezequiel profetiza, hay un ruido, un temblor, y los huesos comienzan a juntarse, y son cubiertos de tendones, carne y piel. Sin embargo, aún no hay vida en ellos. Esta etapa de la visión simboliza el proceso de restauración física de Israel, pero todavía falta el elemento crucial del espíritu vivificante. En Ezequiel 37, 9 al 10, Dios ordena a Ezequiel que profetice al espíritu, pidiéndole que venga de los 4 vientos y sople sobre estos muertos para que vivan. Cuando Ezequiel obedece, el espíritu entra en ellos, y cobran vida, levantándose como un ejército numeroso. Esta parte de la visión simboliza la restauración espiritual de Israel, donde el Espíritu de Dios infunde nueva vida y vigor en su pueblo. La visión del Valle de Huesos Secos tiene un significado inicial que se centra en la promesa de restauración y esperanza para Israel. En el contexto del exilio babilónico, los israelitas se sentían como esos huesos secos, sin vida, esperanza o futuro. La visión, sin embargo, transmite un mensaje de que Dios no ha olvidado a su pueblo y que tiene el poder de revivir lo que está muerto y restaurar lo que ha sido destruido. Esta visión también enfatiza el poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo para traer vida y transformación. Los huesos secos solo cobran vida cuando Ezequiel profetiza y el Espíritu de Dios entra en ellos. Esto subraya la importancia de la fe y la obediencia a la palabra de Dios como medios para experimentar la restauración y la vida nueva. El simbolismo en la visión del Valle de Huesos Secos es profundo. Los huesos secos representan no solo la muerte física sino también la muerte espiritual y moral del pueblo de Israel. La pregunta de Dios, ¿podrán revivir estos huesos?, es una invitación a considerar el poder de Dios para traer vida y restauración en situaciones aparentemente imposibles. El acto de profetizar sobre los huesos simboliza la proclamación de la palabra de Dios en medio de la desesperanza. Esto sugiere que la palabra de Dios tiene el poder de cambiar las circunstancias más desesperadas y de traer esperanza y vida nueva. La reunión de los huesos y su cobertura con tendones, carne y piel representan el proceso de restauración física y nacional de Israel. El soplo del Espíritu de Dios sobre los huesos secos es un poderoso símbolo de la renovación espiritual. Sin el Espíritu, los huesos restaurados siguen siendo cuerpos sin vida. Esto subraya la verdad de que la verdadera vida y restauración provienen del Espíritu de Dios. En el contexto del Nuevo Testamento, esto se relaciona con la obra del Espíritu Santo en la regeneración y renovación de los creyentes.
La interpretación de la visión del Valle de Huesos Secos es esencial para comprender su profundo significado y relevancia tanto histórica como espiritualmente. En el libro de Ezequiel, la visión se interpreta como una promesa de restauración para la nación de Israel, que se encontraba en un estado de exilio y desesperanza. Esta interpretación ha sido objeto de numerosos estudios teológicos y exegéticos y ha inspirado a generaciones de creyentes a confiar en el poder restaurador de Dios. En Ezequiel 37 horas y 11 minutos al 14, Dios mismo proporciona la interpretación de la visión. Los huesos secos representan toda la casa de Israel, que dice, nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza ha perecido, estamos completamente destruidos. Esta declaración refleja el estado de desesperanza del pueblo de Israel durante el exilio babilónico. Dios promete abrir las tumbas de los israelitas y sacarlos de sus tumbas, simbolizando el regreso del exilio y la restauración de la nación. Esta promesa se cumple parcialmente con el retorno de los judíos a Jerusalén y la reconstrucción del templo bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías. Sin embargo, la visión también tiene una dimensión escatológica, apuntando a una futura restauración espiritual y nacional de Israel. La promesa de Dios de poner su espíritu dentro de su pueblo para que vivan y sepan que Él es el Señor sugiere una renovación espiritual que trasciende el contexto inmediato del regreso del exilio. En la tradición judía, la visión del Valle de Huesos Secos ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos rabinos la ven como una referencia literal a la resurrección de los muertos en los tiempos mesiánicos. Otros la interpretan como una alegoría de la restauración nacional y espiritual de Israel. El Talmud, por ejemplo, contiene varias interpretaciones de esta visión, algunas de las cuales sugieren que los huesos secos realmente volvieron a la vida en tiempos antiguos como un milagro literal, mientras que otras se centran en su significado simbólico de esperanza y renovación. En la tradición cristiana, la visión del Valle de Huesos Secos ha sido vista como una prefiguración de la resurrección de los muertos y de la regeneración espiritual que viene a través del Espíritu Santo. Los padres de la Iglesia y otros teólogos cristianos han interpretado esta visión como una promesa de la vida eterna y de la nueva vida en Cristo. La visión del Valle de Huesos Secos tiene un significado teológico profundo. En primer lugar, subraya la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. Dios no solo tiene el poder de juzgar y destruir, sino también de restaurar y dar vida. Esta verdad es central para la fe bíblica y ofrece esperanza a aquellos que enfrentan situaciones de desesperanza y desolación. En segundo lugar, la visión enfatiza la importancia del Espíritu de Dios en la vida de su pueblo. Sin el Espíritu, los huesos secos siguen siendo muertos, incluso si están cubiertos de carne y piel. Esto subraya la verdad de que la vida verdadera y la restauración espiritual provienen del Espíritu Santo, quien da vida y poder a los creyentes. En tercer lugar, la visión es un recordatorio de la fidelidad de Dios a sus promesas. A pesar de la infidelidad y el pecado de Israel, Dios no los ha abandonado. Su promesa de restauración y renovación es un testimonio de su amor y fidelidad constantes, que se extienden a todas las generaciones. La visión del Valle de Huesos Secos en el libro de Ezequiel no solo es una representación simbólica del estado de desolación de Israel durante el exilio babilónico, sino también una poderosa promesa de restauración. Esta promesa de restauración es una de las temáticas centrales en la Biblia y tiene profundas implicaciones teológicas y espirituales. Entender esta promesa es crucial para comprender el mensaje de Ezequiel y la esperanza que ofrece a su pueblo y a todos los creyentes. Ezequiel 37 horas y 11 minutos al 14 expone claramente la promesa de Dios de restaurar a Israel.
Después de mostrarle la visión de los huesos secos, Dios le dice a Ezequiel que estos huesos representan a toda la casa de Israel, que se lamenta diciendo que sus huesos están secos, su esperanza ha perecido y están completamente destruidos. Este sentimiento de desesperanza refleja la situación de los israelitas en el exilio. Dios promete abrir las tumbas de su pueblo y sacarlos de sus tumbas, llevándolos de vuelta a la tierra de Israel. Esta promesa no solo implica un regreso físico a su tierra, sino también una renovación espiritual. Dios dice que pondrá su espíritu dentro de ellos y que vivirán, y entonces sabrán que Él es el Señor. Esta promesa de restauración tiene varios aspectos importantes. El exilio babilónico representó una separación física y espiritual del pueblo de Israel de su tierra prometida. La promesa de Dios incluye un retorno físico a su tierra, lo cual es un signo tangible de su restauración. Más allá del retorno físico, Dios promete una renovación espiritual. Al poner su espíritu dentro de su pueblo, Dios transforma sus corazones y restaura su relación con Él. Esta renovación espiritual es fundamental para la verdadera restauración. A través de la restauración, el pueblo de Israel llegará a conocer y reconocer que Dios es el Señor. La restauración no es sólo para el beneficio del pueblo, sino también para la gloria de Dios, mostrando su poder y fidelidad. La promesa de restauración en Ezequiel tiene un profundo significado teológico. En primer lugar, revela el carácter de Dios como un Dios de esperanza y renovación. Aunque el juicio y el exilio fueron consecuencias de la infidelidad de Israel, Dios no los abandonó. Su promesa de restauración muestra su amor y su compromiso con su pueblo. En segundo lugar, la promesa de restauración subraya la importancia del Espíritu Santo en la vida del pueblo de Dios. La verdadera restauración no se trata solo de circunstancias externas, sino de una transformación interna por el poder del Espíritu de Dios. Esta verdad se expande en el Nuevo Testamento, donde el Espíritu Santo juega un papel central en la vida de los creyentes y la Iglesia. En tercer lugar, la promesa de restauración tiene implicaciones escatológicas. Apunta a un futuro donde Dios restaurará completamente su creación, no solo a Israel, sino a toda la humanidad y el cosmos. Esta visión de restauración final es un tema recurrente en la literatura profética y apocalíptica de la Biblia. Para el pueblo de Israel, la promesa de restauración fue una fuente de esperanza y consuelo durante el exilio. Les recordaba que, a pesar de su desolación y aparente abandono, Dios tenía un plan para su restauración y renovación. Esta promesa se cumplió parcialmente con el regreso de los judíos a Jerusalén y la reconstrucción del templo, pero también apunta a una restauración más completa en el futuro. El cumplimiento de la promesa de restauración en Ezequiel se ha visto a lo largo de la historia de Israel y en la historia de la Iglesia. Históricamente, la promesa se cumplió parcialmente con el retorno de los judíos a Jerusalén y la reconstrucción del templo. Sin embargo, la restauración completa de Israel y la renovación espiritual profunda prometida por Dios continúa siendo una expectativa escatológica. En el Nuevo Testamento, la promesa de restauración encuentra un cumplimiento más amplio en la obra de Jesucristo y el don del Espíritu Santo. Jesús, a través de su muerte y resurrección, trae la restauración y la vida nueva a todos los que creen en Él. El Espíritu Santo, dado a los creyentes en Pentecostés, es el agente de renovación espiritual y vida nueva. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, es llamada a vivir y proclamar esta promesa de restauración. La obra de la Iglesia en el mundo es una extensión de la promesa de Dios de restaurar y renovar todas las cosas. Esta visión de restauración final se cumplirá plenamente en la segunda venida de Cristo, cuando Dios hará nuevas todas las cosas y establecerá su reino de justicia y paz.
La visión del valle de huesos secos en Ezequiel 37 no solo destaca la promesa de restauración de Israel, sino que también subraya la acción fundamental del Espíritu de Dios en este proceso. La vida y la renovación solo se hacen posibles a través del Espíritu Santo, quien infunde aliento y vitalidad en lo que está muerto. Entender el papel del Espíritu Santo en esta visión es crucial para captar la profundidad de la promesa divina y su aplicación a la vida de los creyentes. En la visión de Ezequiel, el Espíritu de Dios juega un papel crucial en la restauración de los huesos secos. Después de que los huesos se cubren de tendones, carne y piel, todavía están muertos. Es sólo cuando Ezequiel profetiza al Espíritu y el Espíritu sopla sobre ellos que los huesos cobran vida y se levantan como un ejército numeroso. Ezequiel 37, 9 al 10. En la Biblia, el Espíritu de Dios es frecuentemente asociado con la creación y la vida. En Génesis 2:7, Dios sopla el aliento de vida en el hombre y éste se convierte en un ser viviente. De manera similar, en la visión de Ezequiel, es el soplo del Espíritu lo que da vida a los huesos secos. Esta imagen resalta la dependencia total de la vida en el Espíritu de Dios. La verdadera restauración no se trata solo de la restauración física o nacional, sino de una renovación espiritual profunda. El Espíritu de Dios transforma corazones y mentes, renovando al pueblo de Dios desde adentro. Esta renovación es esencial para la vida y el servicio efectivo de los creyentes. La promesa de restauración y vida nueva en Ezequiel 37 se cumple a través del Espíritu de Dios. Esto resalta el papel central del Espíritu en el cumplimiento de las promesas divinas y en la realización del propósito de Dios en el mundo. La acción del Espíritu de Dios en la visión de Ezequiel tiene un significado teológico profundo. En primer lugar, revela la naturaleza vivificante del Espíritu. Dios no solo es un creador, sino también un renovador y sustentador de la vida. El Espíritu de Dios trae vida donde hay muerte y esperanza donde hay desesperación. En segundo lugar, la acción del Espíritu enfatiza la necesidad de la renovación espiritual. La restauración verdadera no se puede lograr solo a través de esfuerzos humanos o cambios externos. Requiere una transformación interna por el poder del Espíritu Santo. Esta verdad se expande en el Nuevo Testamento, donde el Espíritu juega un papel central en la regeneración y la santificación de los creyentes. En tercer lugar, la acción del Espíritu subraya la fidelidad de Dios a sus promesas. A través del Espíritu, Dios cumple su promesa de restauración y renovación. Esta fidelidad divina es una fuente de esperanza y confianza para los creyentes, sabiendo que Dios es fiel a sus palabras y a su carácter. La acción del Espíritu de Dios en Ezequiel 37 tiene importantes implicaciones para la vida cristiana. En primer lugar, nos recuerda nuestra total dependencia del Espíritu para la vida y la renovación. Sin el Espíritu, estamos espiritualmente muertos y sin esperanza. Solo el Espíritu de Dios puede darnos vida y poder para vivir como seguidores de Cristo. En segundo lugar, la acción del Espíritu nos desafía a buscar la renovación espiritual continua. La vida cristiana no es estática, sino un proceso continuo de crecimiento y transformación por el Espíritu Santo. Esto implica una entrega constante a la obra del Espíritu en nuestras vidas, permitiéndole transformar nuestras mentes y corazones. En tercer lugar, la acción del Espíritu nos llama a ser agentes de la promesa de Dios en el mundo. Así como Ezequiel fue llamado a profetizar al Espíritu, nosotros también estamos llamados a proclamar el Evangelio y a vivir como testigos del poder renovador del Espíritu. En nuestras comunidades, iglesias y relaciones, podemos ser instrumentos de la vida y la esperanza que el Espíritu de Dios ofrece.
El papel del Espíritu Santo en la visión de Ezequiel encuentra un paralelo en el Nuevo Testamento, donde el Espíritu es central en la vida y el ministerio de Jesús y en la Iglesia. En el bautismo de Jesús, el Espíritu desciende sobre él como una paloma, señalando el comienzo de su ministerio, Mateo 3:16. Jesús mismo declara que el Espíritu del Señor está sobre él para llevar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón y liberar a los oprimidos, Lucas 4:18-19. En Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos, llenándolos de poder para ser testigos de Cristo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, Hechos 1:8, 2:1-4. Este evento marca el nacimiento de la Iglesia y el comienzo de su misión global. El Espíritu Santo continúa siendo el agente de renovación y poder en la vida de los creyentes, guiándolos, consolándolos y capacitándolos para vivir como seguidores de Cristo. En la visión del Valle de Huesos Secos en Ezequiel 37, uno de los momentos más impactantes es el levantamiento de los huesos como un ejército numeroso después de que el Espíritu de Dios sopla sobre ellos. Este evento no solo simboliza la restauración de Israel, sino que también tiene profundas implicaciones sobre la nueva vida que Dios ofrece y el propósito de esta restauración. La transformación de huesos secos en un ejército viviente es una poderosa metáfora de la nueva vida y la misión que Dios da a su pueblo. En la visión, Ezequiel profetiza según la orden de Dios y los huesos comienzan a unirse, a cubrirse de tendones, carne y piel. Sin embargo, siguen sin vida hasta que el Espíritu de Dios sopla sobre ellos, y entonces se levantan como un ejército numeroso, Ezequiel 37, 9-10. Este levantamiento es un acto divino que transforma lo muerto en vivo y lo desolado en poderoso. La visión comienza con un valle lleno de huesos secos, un símbolo de muerte y desesperanza. El levantamiento de estos huesos como un ejército viviente muestra el poder de Dios para transformar lo muerto en vivo. Esta transformación es tanto física como espiritual, representando la restauración completa de Israel. No solo se trata de huesos que cobran vida, sino que se convierten en un ejército numeroso. Este detalle subraya el propósito y la misión que acompaña la nueva vida. Israel no solo es restaurado para existir, sino para cumplir un propósito divino como el ejército de Dios. El soplo del Espíritu de Dios es lo que da vida a los huesos secos, resaltando la dependencia total del pueblo de Dios en el Espíritu para la vida y el poder. Sin el Espíritu, los huesos siguen siendo muertos, incluso si tienen apariencia de vida. El levantamiento del ejército en la visión de Ezequiel tiene un significado teológico profundo. En primer lugar, resalta el poder soberano de Dios para dar vida y restaurar. Dios no solo revive a los huesos secos, sino que los transforma en un ejército poderoso, mostrando su capacidad para traer vida y propósito de la desolación. En segundo lugar, el levantamiento del ejército enfatiza la misión y el propósito de la restauración. La nueva vida que Dios da no es solo para la existencia, sino para el servicio y la misión. Israel es restaurado para ser el pueblo de Dios, cumpliendo su propósito divino en el mundo. En tercer lugar, el levantamiento del ejército subraya la necesidad del Espíritu Santo para la vida y el servicio. La visión muestra que sin el Espíritu, incluso los cuerpos restaurados siguen muertos. Esto destaca la verdad de que la vida verdadera y la capacidad para cumplir el propósito de Dios provienen del Espíritu Santo. La imagen del levantamiento del ejército en Ezequiel 37 tiene importantes implicaciones para la vida cristiana. En primer lugar, nos recuerda que nuestra nueva vida en Cristo es una transformación de la muerte a la vida. Sin Cristo, estamos espiritualmente muertos, pero a través de su Espíritu, hemos sido hechos vivos para Dios.
En segundo lugar, la nueva vida que recibimos en Cristo no es sólo para nuestra propia existencia, sino para cumplir un propósito divino. Como el ejército levantado en la visión, estamos llamados a ser parte de la misión de Dios en el mundo, sirviendo como sus testigos y llevando su mensaje de vida y esperanza a otros. En tercer lugar, la visión subraya nuestra dependencia total del Espíritu Santo para la vida y el servicio. Sin el Espíritu, no podemos experimentar la vida nueva ni cumplir el propósito de Dios. Esto nos invita a buscar continuamente la llenura y la guía del Espíritu en nuestra vida y ministerio. En el Nuevo Testamento, la imagen del ejército de Dios encuentra un paralelo en la Iglesia, que es descrita como el cuerpo de Cristo y los soldados de Jesucristo. Los creyentes son llamados a ponerse toda la armadura de Dios para resistir las acechanzas del diablo y cumplir la misión de Dios en el mundo, Efesios 6:10-18. Esta imagen subraya la misión y el propósito de la vida cristiana, que es vivir y servir como parte del ejército de Dios en su lucha contra el mal y su obra de redención en el mundo. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, está llamada a vivir y proclamar la nueva vida que Dios ofrece a través de Jesucristo. Esta vida no es sólo para la existencia, sino para la misión. Los creyentes son llamados a ser testigos de Cristo, llevando su mensaje de vida y esperanza a todos los rincones del mundo. Esta misión es una extensión de la promesa de Dios de restauración y renovación, y se cumple a través del poder del Espíritu Santo. La historia de Israel se caracteriza por su división en dos reinos después de la muerte del rey Salomón, el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. Esta división trajo consigo conflictos, idolatría y eventualmente el exilio de ambos reinos. El reino del norte fue conquistado por Asiria en 722 a.C., y el reino del sur fue llevado al exilio por Babilonia en 586 a.C. La división de Israel trajo consigo una época de inestabilidad, conflictos internos y externos, y un alejamiento de Dios a través de la idolatría. Esta separación física y espiritual marcó una época oscura en la historia del pueblo de Dios. Tanto Israel como Judá sufrieron las consecuencias de su desobediencia y alejamiento de Dios, resultando en el exilio y la dispersión de su pueblo. Esta experiencia de separación y sufrimiento enfatiza la necesidad de restauración y reunificación. En medio de esta división y desolación, Dios promete la reunificación de su pueblo. En Ezequiel 37:15 al 28, el profeta recibe otra visión, en la que se le instruye tomar 2 palos y escribir en uno para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros, y en el otro para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Luego, Ezequiel debe unir estos 2 palos en su mano para que se conviertan en uno solo, simbolizando la reunificación de Israel y Judá bajo un solo rey. Dios promete que su pueblo, dividido y exiliado, será reunificado bajo un solo rey, que en el contexto del Nuevo Testamento, se entiende como una referencia mesiánica a Jesús. Esta promesa de unidad no solo es física sino también espiritual, bajo el reinado de Cristo. La promesa de reunificación también incluye un nuevo pacto de paz y pureza. Dios promete purificar a su pueblo, apartándolos de sus ídolos y transgresiones, y establecer un pacto eterno con ellos. Esto resalta la restauración total y la renovación del pueblo de Dios en su relación con Él. La reunificación trae consigo la promesa de la presencia permanente de Dios. Dios declara que pondrá su santuario en medio de ellos para siempre, y su morada estará con ellos. Esta promesa subraya la restauración de la relación íntima entre Dios y su pueblo. La promesa de la reunificación de Israel tiene un significado teológico profundo.
En primer lugar, muestra la fidelidad de Dios a sus promesas y su compromiso de restaurar a su pueblo, a pesar de su desobediencia y división. Dios no abandona a su pueblo, sino que trabaja para reunirlos y restaurarlos a una relación plena con Él. En segundo lugar, la reunificación subraya la importancia de la unidad en el pueblo de Dios. La división y el conflicto no son el propósito final de Dios para su pueblo. Su deseo es la unidad bajo un solo liderazgo divino y un pacto de paz. Esta verdad es esencial para la Iglesia hoy, llamándonos a trabajar por la unidad y la reconciliación en el cuerpo de Cristo. En tercer lugar, la promesa de la presencia de Dios destaca el propósito final de la restauración y la reunificación, vivir en comunión con Dios. La restauración de Israel no es sólo para la prosperidad física, sino para una relación renovada y duradera con Dios, donde su presencia es central. La promesa de la reunificación de Israel en Ezequiel 37 tiene importantes implicaciones para la vida cristiana. En primer lugar, nos llama a confiar en la fidelidad de Dios. A pesar de nuestras fallas y divisiones, Dios es fiel para cumplir sus promesas de restauración y unidad. En segundo lugar, la promesa de reunificación nos desafía a buscar y trabajar por la unidad en el cuerpo de Cristo. La división y el conflicto no deben definirnos. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a la reconciliación y la unidad, reflejando la promesa de Dios de un pueblo unificado bajo su liderazgo. En tercer lugar, la promesa de la presencia de Dios nos invita a vivir en una relación continua e íntima con Él. La presencia de Dios no es solo un beneficio futuro, sino una realidad presente que transforma nuestra vida diaria y nuestra comunidad de fe. Estamos llamados a ser un pueblo donde la presencia de Dios es evidente y central en todo lo que hacemos. En el Nuevo Testamento, la Iglesia es vista como el nuevo Israel, reunido bajo el liderazgo de Cristo. Esta visión se cumple en Jesús, quien rompe las barreras de división y reúne a un pueblo de todas las naciones en un cuerpo unificado. La Iglesia es llamada a ser un reflejo de esta unidad, viviendo y proclamando el Evangelio de reconciliación. La Iglesia, como el nuevo Israel, está llamada a vivir en la realidad de la presencia de Dios. A través del Espíritu Santo, Dios habita en su pueblo, cumpliendo su promesa de morar entre ellos. Esta presencia no solo es una realidad espiritual, sino que también tiene implicaciones prácticas en cómo vivimos y nos relacionamos como comunidad de fe. En la visión del Valle de Huesos Secos en Ezequiel 37, se subraya no solo la restauración física y la reunificación del pueblo de Israel, sino también la promesa de un nuevo pacto. Este pacto es esencial para comprender la plena restauración que Dios ofrece, marcando un nuevo comienzo para su pueblo. El nuevo pacto es una promesa de paz, pureza y la presencia permanente de Dios entre su pueblo, y tiene profundas implicaciones teológicas y prácticas para los creyentes. El concepto de un nuevo pacto no es exclusivo de Ezequiel. Se encuentra también en las profecías de Jeremías, quien habla de un pacto en el que Dios escribirá su ley en los corazones de su pueblo, Jeremías 31 horas y 31 minutos al 34. Este nuevo pacto es necesario debido a la incapacidad del pueblo de Israel para cumplir el antiguo pacto, que estaba basado en la ley mosaica. El antiguo pacto, basado en la ley dada a Moisés, dependía de la obediencia del pueblo. Sin embargo, la historia de Israel está marcada por la desobediencia y el alejamiento de Dios, lo que llevó al exilio y la dispersión del pueblo. El fracaso del antiguo pacto destaca la necesidad de un nuevo comienzo, una restauración que vaya más allá de la obediencia externa y transforme el corazón del pueblo. Dios promete un nuevo pacto que es radicalmente diferente y transformador. En Ezequiel 37, la promesa del nuevo pacto es una parte integral de la visión de restauración.
Este pacto incluye varios elementos clave que subrayan la naturaleza transformadora y permanente de la restauración de Dios. Dios promete un pacto de paz con su pueblo. Este pacto no es simplemente la ausencia de conflicto, sino una paz integral que incluye la restauración de la relación con Dios, la justicia y la armonía entre el pueblo. La paz de Dios es un don que transforma todas las áreas de la vida. Parte del nuevo pacto es la promesa de purificación. Dios limpiará a su pueblo de su idolatría y transgresiones, y los hará santos. Esta purificación no es solo externa, sino una transformación interna que permite al pueblo vivir en santidad y en conformidad con la voluntad de Dios. La culminación del nuevo pacto es la promesa de la presencia permanente de Dios. Dios declara que pondrá su santuario en medio de su pueblo para siempre, y su morada estará con ellos. Esta presencia es una realidad transformadora que asegura la continuidad de la relación con Dios y su bendición. El nuevo pacto en Ezequiel 37 tiene un profundo significado teológico. En primer lugar, muestra la gracia y la misericordia de Dios. A pesar del fracaso del antiguo pacto, Dios no abandona a su pueblo, sino que promete un nuevo comienzo basado en su gracia. Este nuevo pacto es una demostración del amor incondicional de Dios y su deseo de restaurar a su pueblo. En segundo lugar, el nuevo pacto subraya la necesidad de una transformación interna. No es suficiente cumplir con los rituales externos, el corazón del pueblo debe ser transformado. Este énfasis en la transformación interna es fundamental para la vida cristiana, destacando la necesidad de una relación auténtica y personal con Dios. En tercer lugar, la presencia permanente de Dios en el nuevo pacto destaca el propósito final de la restauración, la comunión continua con Dios. La presencia de Dios es el centro de la vida del pueblo de Dios, y su santuario en medio de ellos es un símbolo de esta relación íntima y permanente. La promesa del nuevo pacto en Ezequiel 37 tiene importantes implicaciones para la vida cristiana. En primer lugar, nos invita a confiar en la gracia de Dios. A pesar de nuestras fallas y pecados, Dios ofrece un nuevo comienzo a través de su gracia. Este nuevo pacto es una promesa de restauración y transformación basada en el amor incondicional de Dios. En segundo lugar, el nuevo pacto nos desafía a buscar una transformación interna. La vida cristiana no se trata solo de cumplir con rituales externos, sino de permitir que Dios transforme nuestro corazón. Esto implica una rendición continua a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, buscando la pureza y la santidad. En tercer lugar, la promesa de la presencia permanente de Dios nos invita a vivir en comunión continua con Él. La presencia de Dios no es solo una realidad futura, sino una realidad presente que transforma nuestra vida diaria. Estamos llamados a vivir conscientes de la presencia de Dios, permitiendo que su Espíritu nos guíe y nos transforme en todas las áreas de nuestra vida. En el Nuevo Testamento, el nuevo pacto se cumple en Jesucristo. Jesús, en la última cena, habla de su sangre derramada como el nuevo pacto, Lucas 22:20. A través de su muerte y resurrección, Jesús establece un nuevo pacto basado en su sacrificio y su gracia. Este nuevo pacto ofrece perdón, transformación y una relación continua con Dios a través del Espíritu Santo. La Iglesia, como el pueblo del nuevo pacto, está llamada a vivir en la realidad de esta promesa. Estamos invitados a vivir en la gracia de Dios, buscando una transformación interna y viviendo en la presencia continua de Dios. La Iglesia es un testimonio del nuevo pacto, llamada a reflejar la paz, la pureza y la presencia de Dios en un mundo necesitado. En la visión del Valle de Huesos Secos en Ezequiel 37, se presenta una imagen completa de la restauración total que Dios promete a su pueblo. Esta restauración abarca todos los aspectos de la vida del pueblo de Dios,
su restauración física, su unidad bajo un solo liderazgo y la presencia permanente de Dios entre ellos. Esta visión de restauración total no solo ofrece esperanza a Israel en el exilio, sino que también tiene profundas implicaciones para la vida cristiana hoy. La visión comienza con una imagen de huesos secos, simbolizando la muerte y la desolación de Israel. Dios, a través de Ezequiel, promete dar vida a estos huesos, restaurando físicamente a su pueblo. Esta restauración es un poderoso símbolo del poder de Dios para dar vida en medio de la muerte. La restauración física de los huesos secos a un ejército viviente es una imagen poderosa de la resurrección y la vida nueva. Dios es capaz de transformar lo muerto en vivo, y esta promesa de vida nueva es central en la esperanza cristiana. La restauración de los huesos no es solo física, sino integral. Incluye la renovación de la carne y el aliento de vida, simbolizando una restauración completa que abarca todos los aspectos de la vida del pueblo de Dios. La promesa de Dios no solo incluye la restauración física, sino también la unidad del pueblo de Israel. La visión de los dos palos unidos en la mano de Ezequiel simboliza la reunificación de Israel y Judá bajo un solo rey. Esta unidad es esencial para la restauración total del pueblo de Dios. La división de Israel en dos reinos trajo consigo conflictos y alejamiento de Dios. La promesa de reunificación subraya el deseo de Dios de restaurar la unidad y la armonía entre su pueblo. En el contexto del Nuevo Testamento, esta promesa se cumple en Jesucristo, quien une a todos los creyentes bajo su liderazgo. La Iglesia, como el nuevo Israel, está llamada a vivir en unidad bajo el reinado de Cristo. La culminación de la restauración total es la promesa de la presencia permanente de Dios. Dios declara que pondrá su santuario en medio de su pueblo para siempre, y su morada estará con ellos. Esta presencia es el centro de la vida del pueblo de Dios y la clave para su restauración completa. La presencia de Dios no es solo una realidad espiritual, sino una presencia tangible y continua. Dios promete morar entre su pueblo, asegurando su bendición y su guía constante. La presencia de Dios transforma la vida del pueblo, permitiendo una comunión continua y profunda con Él. Esta comunión es el propósito final de la restauración, donde el pueblo de Dios vive en una relación íntima y permanente con su Creador. La visión de la restauración total en Ezequiel 37 tiene un significado teológico profundo. En primer lugar, muestra el poder de Dios para restaurar y renovar todas las áreas de la vida de su pueblo. No hay aspecto de nuestra vida que esté fuera del alcance del poder transformador de Dios. En segundo lugar, la restauración total subraya la importancia de la unidad en el pueblo de Dios. La división y el conflicto no son el propósito final de Dios para su pueblo. Su deseo es la unidad bajo un solo liderazgo divino y una relación renovada con Él. En tercer lugar, la presencia permanente de Dios destaca el propósito final de la restauración, vivir en comunión con Dios. La restauración de Israel no es solo para la prosperidad física, sino para una relación renovada y duradera con Dios, donde su presencia es central. La visión de la restauración total en Ezequiel 37 tiene importantes implicaciones para la vida cristiana. En primer lugar, nos invita a confiar en el poder de Dios para restaurar todas las áreas de nuestra vida. A pesar de nuestras fallas y divisiones, Dios es capaz de dar vida nueva y transformar lo muerto en vivo. En segundo lugar, la restauración total nos desafía a buscar y trabajar por la unidad en el cuerpo de Cristo. La división y el conflicto no deben definirnos. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a la reconciliación y la unidad, reflejando la promesa de Dios de un pueblo unificado bajo su liderazgo. En tercer lugar, la promesa de la presencia permanente de Dios nos invita a vivir en una relación continua e íntima con Él.
La presencia de Dios no es solo un beneficio futuro, sino una realidad presente que transforma nuestra vida diaria y nuestra comunidad de fe. Estamos llamados a ser un pueblo donde la presencia de Dios es evidente y central en todo lo que hacemos. En el Nuevo Testamento, la Iglesia es vista como el pueblo restaurado de Dios, llamado a vivir en la realidad de la restauración total. A través de Jesucristo, experimentamos la resurrección y la vida nueva, la unidad bajo su liderazgo y la presencia continua de Dios. La Iglesia está llamada a ser un reflejo de esta restauración total, viviendo y proclamando el Evangelio de la restauración en un mundo necesitado. La Iglesia, como el pueblo restaurado de Dios, está llamada a vivir en la realidad de la presencia de Dios. A través del Espíritu Santo, Dios habita en su pueblo, cumpliendo su promesa de morar entre ellos. Esta presencia no solo es una realidad espiritual, sino que también tiene implicaciones prácticas en cómo vivimos y nos relacionamos como comunidad de fe. La restauración de Israel no es un evento aislado, es parte de un plan divino más amplio para bendecir a todas las naciones. Desde el llamado de Abraham, Dios ha tenido el propósito de bendecir a todas las familias de la tierra a través de su pueblo elegido, Génesis 12:3. La restauración de Israel en Ezequiel 37 reafirma este propósito y señala hacia un futuro en el que Israel cumplirá su papel como luz para las naciones. La restauración de Israel es un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas. Cuando las naciones ven la transformación y la renovación de Israel, son testigos del poder y la fidelidad del Dios de Israel. Esta restauración sirve como un testimonio vivo de que Dios es verdadero y cumple sus promesas. La visión de Ezequiel 37 sugiere que las naciones serán atraídas hacia Dios al ver la restauración de Israel. La transformación visible y poderosa del pueblo de Dios servirá como un imán espiritual, atrayendo a otros hacia una relación con el Dios de Israel. La restauración de Israel también está ligada al cumplimiento de las promesas mesiánicas. Ezequiel 37 no solo habla de la restauración física y espiritual de Israel, sino también de la venida de un rey davídico que gobernará sobre un pueblo unido y restaurado. Este rey es una referencia directa al Mesías, quien traería la salvación no solo a Israel, sino a todas las naciones. El cumplimiento de las promesas mesiánicas en Jesús tiene un impacto global. Jesús, el Mesías, vino no solo para restaurar a Israel, sino para ofrecer salvación a todas las naciones. La restauración de Israel es el primer paso en este plan de redención universal. En el Nuevo Testamento, la Iglesia se ve como el nuevo Israel, llamado a llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. La restauración de Israel en Ezequiel 37 prefigura el papel de la Iglesia en llevar el Evangelio al mundo entero, cumpliendo la misión de ser una luz para las naciones. La restauración de Israel también tiene implicaciones para la justicia divina. Dios no solo restaura a su pueblo por amor y fidelidad, sino también para establecer su justicia entre las naciones. La visión de Ezequiel 37 subraya la importancia de la justicia y la rectitud en la vida del pueblo restaurado. La restauración de Israel implica una renovación de la justicia y la rectitud en el pueblo. Dios promete purificar a su pueblo de su idolatría y transgresiones, estableciendo una comunidad justa que vive de acuerdo con sus mandamientos. La justicia restaurada en Israel sirve como un modelo para las naciones. Al ver la justicia de Dios manifestada en su pueblo, las naciones son llamadas a adoptar los principios de justicia y rectitud que definen la comunidad de Dios. El impacto de la restauración de Israel en las naciones tiene profundas implicaciones para la vida cristiana. En primer lugar, nos llama a ser testigos del poder transformador de Dios.
Así como Israel fue llamado a ser una luz para las naciones, los creyentes hoy estamos llamados a ser testigos de la gracia y la justicia de Dios en un mundo necesitado. En segundo lugar, la promesa de la restauración nos desafía a vivir vidas de justicia y rectitud. La restauración no solo implica una renovación espiritual, sino también un compromiso con la justicia en nuestras relaciones y comunidades. Estamos llamados a ser un modelo de la justicia de Dios, viviendo de manera que refleje su carácter y sus mandamientos. En tercer lugar, el impacto de la restauración nos invita a participar en la misión global de Dios. Así como Israel fue restaurado para ser una bendición para las naciones, la Iglesia está llamada a llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Nuestra misión es proclamar la buena nueva de la salvación en Cristo, llevando el mensaje de esperanza y restauración a todos los pueblos. En el Nuevo Testamento, el impacto de la restauración de Israel se cumple en la misión de la Iglesia. Jesús comisiona a sus discípulos a llevar el Evangelio a todas las naciones, Mateo 28:19 al 20, continuando la misión de ser una luz para las naciones. La Iglesia, como el nuevo Israel, está llamada a ser un testimonio de la gracia, la justicia y la presencia de Dios en el mundo. La Iglesia, al vivir en la realidad del nuevo pacto y la restauración prometida, tiene un impacto transformador en las naciones. A través del testimonio de los creyentes, la proclamación del Evangelio y el compromiso con la justicia y la rectitud, la Iglesia cumple el propósito de Dios de bendecir a todas las familias de la tierra. La visión del valle de huesos secos en Ezequiel 37 es una de las imágenes más impactantes y esperanzadoras de la Biblia, simbolizando la restauración de Israel y su impacto global. Este pasaje nos lleva a través de una serie de eventos y promesas que no solo transforman al pueblo de Dios, sino que también tienen profundas implicaciones para todas las naciones. Desde la resurrección de los huesos secos hasta la promesa del nuevo pacto, la unidad bajo un solo liderazgo y la presencia permanente de Dios, cada paso de esta visión ofrece una visión profunda del poder y la fidelidad de Dios. La restauración de Israel es un testimonio vivo de la gracia y la justicia de Dios. Nos recuerda que no hay situación tan desesperada que esté fuera del alcance del poder transformador de Dios. A través de la resurrección de los huesos secos, vemos cómo Dios puede traer vida en medio de la muerte, esperanza en medio de la desesperación. Esta restauración no es solo física, sino también espiritual, subrayando la necesidad de una transformación interna que solo Dios puede traer. La unidad bajo un solo liderazgo es otro aspecto crucial de esta visión. La reunificación de Israel y Judá bajo un solo rey simboliza la unidad que Dios desea para su pueblo. Esta promesa se cumple en Jesucristo, quien une a todos los creyentes bajo su liderazgo. La Iglesia, como el nuevo Israel, está llamada a vivir en unidad, reflejando la armonía y la paz que solo pueden encontrarse en Cristo. La presencia permanente de Dios es la culminación de la restauración prometida en Ezequiel 37. La promesa de Dios de habitar entre su pueblo para siempre es una afirmación poderosa de su amor incondicional y su compromiso eterno con aquellos que le pertenecen. Esta presencia no solo es una realidad espiritual, sino que también tiene implicaciones prácticas en la vida diaria del pueblo de Dios. Nos recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros en cada paso del camino, guiándonos, fortaleciéndonos y consolándonos en medio de las pruebas y los desafíos. La restauración de Israel no es solo para el beneficio del pueblo elegido, sino que tiene un impacto global. La visión del valle de huesos secos en Ezequiel 37 señala hacia un futuro en el que Israel será una luz para las naciones, atrayendo a otros hacia una relación con el Dios de Israel.
Esta visión nos desafía a participar en la misión global de Dios, llevando el mensaje de esperanza y restauración a todas las personas, sin importar su origen o su condición. La visión del Valle de Huesos Secos en Ezequiel 37 es una poderosa declaración del poder y la fidelidad de Dios para restaurar y renovar a su pueblo. Nos recuerda que no hay situación demasiado difícil para Dios, que su amor y su gracia son suficientes para traer vida en medio de la muerte y esperanza en medio de la desesperación. Esta visión nos desafía a vivir en unidad, a reflejar la justicia y la rectitud de Dios en nuestras vidas y comunidades, y a participar en su misión global de llevar el Evangelio a todas las naciones. Es una llamada a ser testigos del poder transformador de Dios y agentes de su amor y gracia en un mundo necesitado. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Si quieres escuchar más videos como este, comenta. Y cuéntanos cuál es tu tema de la Biblia favorito, o sobre cuál quisieras conocer. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.